Hay cosas que han sido durante mucho tiempo inexplicables. Y no porque nadie las haya ido a investigar. Vaya, si ahora mismo le digo que escuché un ruido extraño, inexplicable, pero nadie vino a investigarlo, probablemente se quede ahí, punto. Pero ha habido muchos casos en los cuales se han involucrado las mentes más brillantes del momento y no lo han podido explicar. A pesar de muchas teorías, a pesar de muchas posibles explicaciones, no han llegado a algo que fuera categóricamente la causa. Y hoy le voy a platicar de uno de esos casos muy extraños. ¿Me acompaña? Vamos a comenzar. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Ubiquémonos en el tiempo. Es 1945 y es el mes de junio. La Segunda Guerra Mundial en Europa ha terminado. Las tropas del gobierno nazi se han rendido. Sin embargo, Japón todavía sigue combatiendo y no se rendirá sino hasta pasado agosto después de la segunda bomba atómica, pero en este momento en el mundo, nadie salvo aquellos que la hicieron conocen la existencia de la bomba atómica. Así que, no es un mundo atómico todavía. Pero se saben muchas cosas. Aunque en el lugar en el que lo voy a llevar, no parece saberse nada de nada. Estamos en un remoto punto de la geografía de la península ibérica, de España, en la provincia autónoma de Andalucía, más puntualmente en Almería, y en una comunidad apartada. Estamos a unos 50 kilómetros de la capital y, entre otras cosas, de la capital de Almería, entre otras cosas, en una sierra montañosa que verdaderamente se antoja que no ha pasado nada de nada. Es más, si usted ahora mismo en 2023 camina por ahí, seguramente estará viendo las mismas cañadas, los mismos arroyos, las mismas barrancas que vieron los árabes hace 1000 años. Porque eso sí, estas regiones han sido habitadas durante muchísimo tiempo, desde la época probablemente anterior a los romanos, posterior a los romanos, la invasión árabe, los cristianos, todo esto ha estado presente en estas tierras. Aquí se han librado batallas una y otra vez. Pero para 1945, que es el año en cuestión en el que estamos, este remoto punto de la geografía perteneciente al valle, la comarca del Valle de Almanzora, provincia de Almería, todo está en calma, y más particularmente en esta pequeña población, La Roya. La Roya es uno de esos pueblos a los que se refiere Joan Manuel Serrat cuando canta Pueblo Blanco. ¿Por qué este pueblo? Por no pasar ni pasó la guerra. Es un pueblo pequeño que en el año de 1845 tenía 600 habitantes, pero para 1945 tenía 300. Y para el día de hoy, técnicamente, no hay ninguno. Es decir, oficialmente y de acuerdo con el censo, hay 117 personas registradas en este lugar, pero el día que fueron los hombres del censo a hacer el censo no había nadie. El pueblo estaba vacío. Así que en 1945 ya era un poblado muy pequeño. Apartado, sin energía eléctrica, prácticamente sin vías de comunicaciones, salvo los propios pollinos, los burros, los caballos, alguna carreta. Muchas de estas finas personas que vivían en esta zona nunca habían visto un automóvil. Es 1945, recuérdelo usted. Además, son fervientemente religiosos. Acuden a la misa cada vez que llama la campana. Este pueblo, a diferencia de otras regiones en donde la guerra sí pegó muy fuerte, incluso en Almería, en donde hubo masacres por ambos bandos y la guerra se dio de forma muy violenta, aquí no. Aquí lo que llegaba eran noticias que de pronto aparecía un periódico en las manos de alguien y la gente se reunía.
a leer el periódico porque era un poblado muy apartado. Las personas vivían, algunos pocos, en la parte central cerca de la iglesia, y otros más regados por ahí en lo que se llamaba cortijos. Los cortijos esencialmente era una casa con unos corrales, con un granero, con unas parcelas por ahí y por allá, en donde vivía una familia y algunos allegados a la familia. No era exactamente un caserío, sino más bien una casa, en un paisaje que no se podría imaginar sino como un lugar bellísimo, porque además en esta zona, colgado de la ladera de la montaña, este pequeño pueblito pintado de blanco era un encanto, silencioso, como no existen dos. Al caer la noche aquí, el silencio reina. Asombroso, un cielo perfectamente estrellado en ese 1945, y ¿sabe qué? Hoy en día también. Sigue siendo un lugar tranquilísimo. Mínimo ruido, mínima contaminación visual, allá clavado en la soledad. Vamos, un encanto. En ese año de 1945, España había pasado también la Guerra Civil, 36 al 39. El daño estaba ahí, por supuesto quedaban muchísimas heridas abiertas, y había mucho miedo. Mucho miedo de que aquello volviera a ocurrir, o de que pasara algo. Recuerde usted que en Almería, los republicanos masacraron gente. Sí, sacerdotes, pequeños comerciantes, terratenientes, banqueros, los llevaron allá a la orilla del mar y los mataron y los arrojaron al mar. Pero luego, cuando llegaron los nacionalistas, mataron a los republicanos llevándolos para allá al cementerio y ahí los dejaron. Así es que ese miedo se quedó. Fueron días terribles. No hubo buenos ni malos, hubo muchos muertos y punto. Mancharon de sangre sus tierras, pero esta tierra ya estaba manchada de sangre desde antes. Fueron escenarios de batallas durante la Reconquista y todo aquello, así es que imagine usted estas tierras bonitas de vegetación baja. Allí quedaron cuerpos de árabes, quedaron cuerpos de cristianos, ahí quedaron anteriormente cuerpos de romanos, allá quedaron también cuerpos de nacionalistas, de republicanos, pero en La Roya, en 1945, la gente seguía viviendo muy tranquila. Uno que otro chisme por ahí, ir a recoger las cosas al campo, ir a sembrar, eventualmente conseguir algún animal por allá en el monte y preparar algunos embutidos, y en la fiesta del pueblo ponerse sus mejores galas para ir allá. El resto del tiempo muchas de estas personas no sabían leer ni escribir. Quizá los más chicos sí, porque ya había por ahí algún maestro. En fin, le he pintado un panorama agradable, un panorama tranquilo. El pueblo era tan tranquilo que ni siquiera había un retén, ni un cuartelillo, ni nada. La Guardia Civil más cercana estaba a unos 15 kilómetros, en otra población. Aquí no pasaba nada. Y tan no pasaba nada que cuando pasó, provocó un caos tremendo, y es que aquella mañana todo cambió para La Roya. Cuando, en un lugar al que todos llamaban el Cortijo de Pitango, una niña está por ahí. Se trata de María Martínez Martínez. Y, según las versiones, hay quienes aseguran que tendría unos 8 años, hay quienes dicen que tenía apenas 4. Las más acertadas versiones aseguran que tenía unos 14 años. Era una chiquilla flacucha que solía andar por aquí y por allá, ayudando un rato a su madre, ayudando un rato acá, cambiando por aquí, pero esa tarde simplemente está por ahí afuera del cortijo haciendo sus cosas, jugando, yo qué sé qué estaba haciendo, cuando de pronto comienza a gritar como loca. Deben de ser las 5 de la tarde y es el 16 de junio de 1945 en esta apartada región del mundo y de pronto una niña comienza a gritar como loca. Y cuando la gente que estaba por ahí, esencialmente los que ayudaban en el campo y algún familiar, la ven, claro que tenía razón de estar gritando, se está quemando. Corren para allá rápidamente y se dan cuenta que la parte exterior de su ropa, esencialmente el mandil de su vestimenta, se está quemando. Despide un olor extraño y hay fuego. Por supuesto, alguien le arranca aquello rápidamente, lo tira al piso y mientras ella está manoteando para apagarse el demás fuego que le ha comenzado a arder la ropa. Claro, no sufre daños ni nada más que el susto. ¡Dios santo Cristo! ¿Qué te ha pasado, niña? Y cuando sale la madre, ¡ay!, pone el santo en el cielo preguntándole qué rayos hizo.
Por supuesto que la idea es que haya prendido algún fuego, algo. ¿Cómo pudo ser esto? Aquí no hay energía eléctrica. No hay ni siquiera gas, nada. Saben la existencia del petróleo, por supuesto, se usa a veces, pero aquí se cocina con leña. Y prender la leña requiere ir allá y traer los fósforos y hacer todo esto. Niña, ¿pero qué estabas haciendo? Y ella les cuenta una cosa increíble. Les cuenta que se incendió. Cuando dice eso, todos se le quedan viendo con una mirada suspicaz. ¿Te incendiaste? Y comienza a describir que de pronto, mientras brincoteaba por aquí y por allá, e iba caminando con su ropita y su pelito cubierto con esta mantillita y todo aquello, una especie de esfera azul extraña bajó del cielo y cuando la tocó se prendió el fuego. Ardió, se le quemó la ropa. Claro que todo el mundo pensó que eso era imposible, que esto era un mito. Así que bueno, ya todo pasó, ya pasó, sí, se chamuscó un poco la ropa. El mandil aquel que llevaba, su delantal, ya no va a servir. Qué pena. Pero fuera de eso, no hay más. Se queda una sensación extraña, porque María Martínez Martínez no es una mentirosa. Y tampoco es una chiquilla fantasiosa que ande por ahí inventando historias. Esto es todavía más raro. Pero mientras aquella gente va recogiendo sus cosas ya para volver a sus ocupaciones, de pronto, ¡uf! Sorpresa, empieza a arder algo por allá, a lo lejos, en un lugar donde no había nadie. Porque eso sí, todos saben que ahí no había nadie, estaban viendo en aquella zona cuando de pronto, ¡pum!, empiezan a ver unos pajares que arden. Obviamente eso genera una sensación extraña, pero bien pudo haber sido lo mismo, alguien prendió un cerillo, ¿cómo saberlo? Fueron allá, lo apagaron, regresan y cada quien para su casa. María Martínez Martínez es ingresada a su casa cuando cae la noche, y bueno, mijita, pues cámbiate de ropita y acuéstate a dormir. La niña todavía está un poco asustada, todavía se siente incómoda. Aquello que le ha tocado le ha dejado la sensación de que venía ella. No de que hubiera sido algo fortuito que se dio, como caminar por donde había una brasa y que ésta le haya prendido la ropa, sino que aquello vino hacia ella. Fue una sensación tan fea que no puede dormir bien y todavía está llorando un poquitín cuando de pronto ¡pum! ¡Pa! Empiezan a arder las sábanas y las cobijas y empieza a arder esto y aquello y frente a ella el mueblecillo aquel que había en la recámara donde dormían varias personas empieza a arder. Por supuesto que vienen corriendo, quitan aquello, lo echan afuera, lo apagan, la apagan a ella, pero de pronto alguien viene con un cubo de agua y lo arroja a la prenda aquella que han echado afuera. ¡Uf! El fuego crece muchísimo. Entonces alguien más inteligente viene y con una escoba lo apaga, alguien más le arroja tierra, a la niña le apagan con las manos porque se ha empezado a quemar también, se le ha empezado a arder el camisón con el que se había acostado y bueno, aquello fue muy penoso, por supuesto, porque hubo que quitarle la ropa enfrente de todo el mundo y apenadísima no sabía qué explicar, pero mientras seguía ardiendo el mueblecillo aquel y las demás personas que dormían en la misma habitación se quedaron con los ojos de plato, sin saber, por supuesto, además de no saber qué había pasado, que en otro cortijo había ocurrido algo parecido. Por la mañana, la gente de estos cortijos comienza a reunirse. Había varios cortijos en la zona, además del Pitango, estaba el Cerrajero, estaba por allá el cortijo Franco, el cortijo Estela, el Rus, y todos ellos vienen acercándose porque, pues bueno, ahora le tocó a María Martínez Martínez temprano que se quemara, luego la ropita de cama, luego allá, y de pronto el del Franco dice, bueno, es que a nosotros se nos ha quemado también una serie de cosas, porque se nos han quemado también los capazos y se nos ha quemado tal y tal. Y bueno, pues habrá que hacer algo. Y deciden llamar a la Guardia Civil, a la Benemérita, como le llaman ellos. El hecho es que viajan a donde está la Guardia Civil, que es en Macael, el retén de la Guardia Civil, y se les asigna una visita. 4 hombres a caballo, encabezados por un cabo de guardia, irán a echar un recorrido. Inmediatamente lo que piensan es que hay un pirómano. Alguien que ha prendido fuego. No va a ser difícil localizarlo. Caminando por ahí con los caballos, que es un medio de transporte ideal en estas pedregosas montañas, recorren de un lado a otro. Y van allá y preguntan, y van acá y preguntan. Hace calor, es verano, hace un calor de aquellos, de pronto llegan a uno de los cortijos. Estando en el pueblo,
Hace un calor bárbaro, así es que uno de los guardias se quita el tricornio, lo cuelga por ahí en una pared, en un clavo que hay, se quita la chaqueta, la cuelga, mientras escuchan los testimonios de unas personas que aseguran que por la noche se les ha prendido aquí, que se les ha prendido allá, y mientras están escuchando aquello, de pronto se empieza a quemar la chaqueta del guardia. Cuando voltean, obviamente, si alguien le hubiera prendido un cerillo o le hubiera prendido fuego con petróleo o cualquier cosa, lo habrían visto, está junto de ellos, el guardia está ahí recargado y ha comenzado a arder su chaqueta. Pero mientras están ahí, de pronto se enteran que en el Cortijo Estela las cosas están peor porque allá también se les ha quemado hasta el techo. Pero los testimonios que van recibiendo verdaderamente son preocupantes porque en uno de los cortijos se han quemado cosas que estaban colgadas de la pared. No estaban a ras de suelo, estaban pegadas a la pared y comenzaron a arder ahí mismo donde estaban, y cosas que se antojan poco flamables. El hecho es que mientras están ahí discutiendo que tú, que yo, que el otro, que no sé cuánto, hay por ahí una gallinita que está picoteando. Está comiendo unos granitos en el piso mientras los guardias preguntan con mirada inquisitiva tratando de descubrir la mentira y ¡pum! ¡Se prende la gallina! Así de la nada una gallina que estaba comiendo comienza a quemarse. Por supuesto que la pueden apagar. Los guardias rápidamente con las manos como pueden le apagan las plumas, pero se ha quemado la gallina enfrente de ellos. Lo peor vendría, por supuesto, porque al ir a visitar a otro de aquellos cortijos, en donde hay testimonios de cosas raras, bueno, se llevan la sorpresa de que allí lo que se ha quemado es una olla de lentejas. Las lentejas que habían limpiado, que les habían quitado toda la basurita y todo esto, las habían puesto en una olla, que estaba fuera del fogón, estaba recargada por ahí en una piedra, y se ha quemado. Empezaron a arder las lentejas. Y ni qué decir de los jamones que estaban colgados en un lugar ahí, todo eso se quemó. Más allá otra cosa, por acá, el hecho es que aquellos guardias no saben qué acción tomar. Porque van de un lado a otro como locos, con los caballos corriendo para acá y para allá, recuperando que un testimonio aquí, otro testimonio allá. Lo que llega a sus oídos es alarmante. Porque también ha habido personas que se han comenzado a quemar. Pero no, esto es diferente. Esto no es como la combustión humana espontánea que va de adentro hacia afuera. Aquí la gente de pronto se le empieza a quemar la ropa. El propio guardia vio su chaqueta arder. Ante la magnitud del problema, la Guardia Civil decide que esto va más allá de sus facultades. Aquellos 4 valerosos guardias, mirando la dimensión de lo que estaba ocurriendo y sin entender un ápice de qué podía ser aquello, deciden mejor ir a reportar directamente al gobierno civil. Informar que ahí está ocurriendo esto y por supuesto cuando llegó el jefe de la Guardia Civil a reportarlo al gobernador debe de haber llevado una cara extraña porque llegar allá y decirle señor es que se están incendiando cosas. ¿Por qué? No tenemos idea. ¿Cómo que no tienen idea? Se están prendiendo solas. Obviamente el gobernador no debe de haberle creído en un primer momento porque tenga en cuenta que esta es gente que ya había vivido cosas muy raras, que había pasado la guerra, la muerte, la destrucción, la primera, la segunda, lo que fuera. Habían pasado tiempos muy duros y ahora de pronto se te planta enfrente un sujeto con una cara de pocos amigos, con un bigote atusado perfectamente engominado porque era algo reglamentario, con su tricornio muy severo, hablando con toda precisión y reportando que en un pueblito de la montaña las cosas se incendian solas. Debe de haber pensado, Dios mío, qué problema, qué mal día he tenido. Pero aquel hombre no bromeaba y cuando le explica todo lo que sus guardias han visto, termina por creerle, obviamente, y ordena que se haga una investigación. Lo que menos quieren es un escándalo de estos. El problema es que siempre los escándalos corren rápido y muy pronto la prensa se entera de que ahí pasan cosas raras. Sin embargo, el gobierno civil de Almería decide enviar gente que vaya allá. Técnicos. Ingenieros, geólogos, quien sea, alguien que pueda ir a echar un vistazo y ver de qué se trata. Y es así como el jefe del Observatorio Meteorológico y el jefe del Departamento de Minas son enviados a La Roya a que vayan a echar un vistazo y que averigüen qué es lo que puede estar pasando ahí. Llegan allá y bueno, debe de ser alrededor del 23 de junio cuando llegan. Y muy pronto se dan cuenta que esto es muy raro. Porque en efecto, son testigos de los fuegos.
Los fuegos habían seguido ocurriendo. Después de que los guardias civiles se retiraron, aquello siguió pasando con muchísima frecuencia, de una forma alarmante. Pudieron observar incendios en Fuente del Sax. También estuvieron presentes, por ejemplo, en el cerrajero, el cortijo del cerrajero, en donde también pudieron observar cosas que se quemaron aparentemente sin que nadie lo provocara. Investigaron si esto se trataba de combustibles, pero no encontraron una fuente que pudiera explicarlo. Por ejemplo, que alguien hubiera regado petróleo y discretamente le hubiera prendido un cerillo, o que el calor hubiese hecho que esto se quemara. Eran cosas que no tendrían por qué haberse quemado. Por ejemplo, dentro de una casa cerrada, que tenía un piso sólido, no de tierra suelta, lejos de cualquier fogón, lejos de cualquier fuente de calor, en una habitación fresca por el techumbre y el tejado tradicional que tenía, de pronto algo comenzaba a arder. Cuando iban allá y lo intentaban apagar, aquello empezaba a arder a 1 metro de ahí, como si brincara. Aquello fue desquiciante, porque parecía que entendiera esto, que fuera inteligente. Porque cuando llegaban y querían apagar se prendía el otro, y cuando iban hacia el otro se regresaba como si estuviera jugando con esta gente. Y por supuesto aquella gente, los técnicos, la gente del meteorológico y el de la jefatura de minas no entendían un ápice de qué rayos podía hacer esto. Así es que reportaron no poder saber de qué se trataba. Pero los fuegos seguían ocurriendo. Estando ahí, los técnicos enviados por el gobierno civil pudieron documentar más de 100 pequeños incendios en un día. Un solo día. La situación había llegado a tal punto de crisis que en la iglesia de La Roya el cura se encargaba de llamar con la campana cuando surgía un incendio, de tal forma que la gente pudiera ir allá rápido a ayudar. Le repito que aquí la gente era muy solidaria, porque apenas se veía un poquito de humo en alguna parte, un chaval que tenían arriba en el campanario sonaba la campana como loco, y cuando alguien se acercaba, gritaba por dónde, y el cura salía y daba instrucciones. No había cuerpos de bomberos, por supuesto. Entre todos iban allá y lo intentaban apagar, pero creció mucho el miedo. Y creció mucho el miedo porque les repito que esto parecía tener una inteligencia, parecía actuar de forma deliberada. Por ejemplo, una de las explicaciones de uno de los que vivió uno de estos eventos es que esto ocurrió como si fuera una nubecilla, que de pronto se hubiera formado sobre de él y hubiera hecho una especie de cono que bajaba y lo quemaba. No surgió del suelo, no llegó por un ladito como sería una fenomenología de relámpago de bola, sino como que lo envolvió, algo que bajó. No salió, sino que bajó y lo quemó. Las quemaduras no eran tan graves, en realidad no llegó a lastimar gente, no los mató. Solo quemaba cosas, ropas, eventualmente el cabello, la pobre gallina, pero cosas tan raras como algunos elementos de agricultura, yuntas y demás que se colocan en los animales y que suelen ser muy resistentes al fuego, de pronto ardían. Sin sentido. Esto desencadenó que hubiera un pánico enorme. Obviamente, comenzaron los rumores de que esto era un castigo del demonio, que el demonio estaba por ahí. Y claro, ¿a quién apuntó el dedo? A María Martínez Martínez, la chiquilla aquella que comenzó con el problema. Le empezaron a llamar la niña de los fuegos, y estigmatizarla, por supuesto, al grado de que cuando caminaba por las calles del pueblo, cuando iban el domingo a la iglesia, cuando iban a comprar alguna cosilla, no podía entrar, la gente le echaba fuera, se apartaban, le hacían el feo. Bueno, una cosa horrible. Y era por el miedo, porque pensaron que ella era la que lo había provocado y que de alguna forma había hecho que esta maldición regresara al pueblo. Y cuando le digo que regresara es que este pueblo ya había sido maldecido desde mucho tiempo atrás. Había al menos 3 leyendas en la zona, una de la época de los cartagineses, antes de los romanos, cuando se dijo que llegaron ahí a explotar minas, pero que en algún momento no solamente su salud, sino la suerte y su propia integridad se vio diezmada por el lugar y por la llegada de otros grupos que les hicieron la guerra. Al alejarse, maldijeron las tierras. Pero hay otra leyenda que dice que en este lugar, ya muy entrada la época del Renacimiento, probablemente siglo XVI o XVII, un moro, un árabe, habría sido capturado en este lugar y habría sido ejecutado por no aceptar convertirse al cristianismo. Como consecuencia de eso, habría sido quemado en una hoguera allá cerca de La Roya.
Se decía que este sujeto era conocido como el árabe Hamá, y que, estando en la hoguera, había maldecido al pueblo, asegurando que ardería en llamas en el infierno. O alguna cosa parecida. Cada quien daba su versión de los hechos. Difícil saber si había algo de realidad en esto. Lo que es un hecho es que las cosas se pusieron muy tensas. Y por supuesto, las explicaciones técnicas de aquellos ingenieros y expertos que habían enviado no fueron muy convincentes. Se dijo que podía ser algo parecido a lo que había ocurrido muchos años atrás. Chispas de algún volcán, ceniza volcánica caliente. Pero no había ningún volcán en erupción en la zona, y en esta zona no hay de hecho ningún volcán. Se dijo que podía tratarse de relámpagos de bola, pero las condiciones meteorológicas no resultaban óptimas para tal fin. Se dijo que podían ser fuegos de San Telmo. En este lugar nunca los habían visto. Y además, para que eso ocurriera también se requerían ciertas condiciones que no se daban aquí. En un día claro, a mitad de la mañana, de pronto que comience a arder el techo de una casa sin ton ni son, en esta casa pero en la de al lado no, o inclusive que comience a arder un montón de paja, pero no el montón de al lado, o que comenzara a arder por la noche algo, porque los fenómenos comenzaron a cierta hora. Generalmente ocurrían alrededor de las 5 de la tarde, pero después cambió, y el fenómeno comenzó a ocurrir a cualquier hora. También se decía que los colores claros favorecían que esto ocurriera. Así que la gente vistió de negro, pero también se quemaron. No importó. Los colores ya no importaban. Se decía que solamente los objetos colocados a cierta altura eran afectados por esto. Entonces, obviamente, todo el mundo fue y bajó jamones, cajas, lo que fuera. Lo pusieron a ras de piso, pero tampoco funcionó porque aquello quemó también en el piso. Era un fenómeno que evolucionaba. Lo más increíble era eso, que iba cambiando, tenía vida propia, era algo muy raro. Siguió, por supuesto, ocurriendo, y los ingenieros y la gente que se había mandado por parte de la gobernatura civil terminaron por irse de ahí sin poder dar ninguna explicación, simplemente encontrando una y otra hipótesis que después tenían que desechar al no poder demostrar nada. Pero los fuegos seguían, y cada vez había cosas más raras, porque algunos de los testigos comenzaron a asegurar que habían visto algo que parecía ser una especie de esfera de fuego, en cuyo interior había una especie de niño cadavérico, o un esqueleto de niño, o un niño cadavérico, que venía en la esfera de fuego justo antes de que iniciara algún incendio. Esto provocó un miedo como no se ha visto. Y claro, la gente iba y regaba agua bendita, rezaba, sonaban las campanas, iban al rosario, pero mientras estaban en el rosario de pronto alguien gritaba ¡fuego, fuego, fuego! Y a correr a apagarlo. Porque comenzaron a notarse fuegos hasta en un orden de 300 fuegos en un día, incluidos animales. No solamente la gallinita aquella, sino algún puerquito por allá, haces de trigo, lo que fuera, se podía quemar. Esto no parecía terminar aquí. Y por supuesto, aquellos hombres que fueron enviados al principio pues ya no querían saber nada de esto porque no había forma de explicar lo que rayos ocurría, pero seguía ocurriendo y entonces se envió otra gente. A principios de julio se envió un equipo que incluía gente del Servicio Meteorológico del Departamento de Defensa, que era muy encumbrado. Se mandó gente también del Instituto Geológico y Minero, del Instituto Geográfico y un par de químicos y algunos fotógrafos. La misión era encontrar el origen de esto, si es que había un origen. Por supuesto que más de uno pensó que se trataba de alguna suerte de treta. Algo buscaba esta gente, pero muy pronto se les quitaron las ganas. Y se les quitaron las ganas porque les pasaron cosas como, por ejemplo, uno de esos ingenieros que fueron ahí muy flemáticos con algún equipo, llegó con sus cajitas de sus cositas, montó su tripié para montar un aparatito, dejó ahí las cajitas y mientras daba un par de instrucciones a alguien que lo estaba ayudando, ¡pum!, aquello comenzó a arder. Pero él estaba parado junto, de hecho tuvo que hacerse un lado porque se quemaba. Pero ardió de tal forma y con tal fuerza que se consumió por completo, se carbonizó todo frente a sus ojos. Pero no había nadie al lado. Era mediodía, un día caluroso, pero no excesivamente caluroso.
No había ninguna condición atmosférica particular, no había nubosidad, no había viento, no había nada que pudiera explicar por qué rayos se acababa de quemar su equipo frente a él sin que nadie estuviera cerca y ni hubiera nada. Tomó su chaqueta y desapareció para siempre. El fotógrafo tampoco pudo tomar muchas fotos. Déjeme decirle que también había problemas con eso, porque cuando intentó fotografiar algunos incendios de estos pequeños fuegos que surgían, aquello no parece haber funcionado muy bien, porque no se veía. Y muchas de las fotos tampoco salían. Los geólogos fueron allá, hicieron pruebas, tomaron muestras de suelo, y esto era suelo común y corriente. Todo el mundo conocía la geología de este lugar, había sido habitado por miles de años y además había minas del otro lado, había mucha información. Pero esto no había ocurrido ahí, nunca. Siguieron las investigaciones, se tomaron muestras, por ejemplo, de las cargas atmosféricas. Esta gente iba en serio, este era un fenómeno real, era algo que estaba ocurriendo. Lo pudieron ver cómo se quemaba por aquí una cosa, por allá otra. Estos científicos enviados incluso por el Departamento de Defensa, el Ministerio de la Defensa. Esta gente venía directo de arriba. No le estoy hablando ya del gobernador, sino de la capital. Esta gente tenía mucho peso y lo que estaban viendo no lo podían explicar. Las pruebas que hicieron fue, por ejemplo, de energía estática. ¿Qué tal que ponemos un pararrayos? O un sistema que capture la energía estática y la baje a tierra. Hicieron la prueba y no funcionó. Aún con el aparato algo se quemó. Después se quemó el propio aparato. Cosas así. Era aquello muy absurdo, muy irónico. Se plantearon muchas posibilidades. Una hipótesis eran los fuegos de San Telmo, pero no tenía mucho sentido. Otra que tenía mucha lógica y parecía ser la definitiva, aseguraba que en esta formación geológica de la Sierra de los Filabres, lo que había ahí era hidrógeno arseniado mezclado con hidrógeno fosforoso gaseoso y un poco de hidrógeno líquido, lo cual formaba esencialmente burbujas. Estas burbujas salían de la Tierra con un olor azufroso, azulado, el color era azulado, y al contacto con ciertas materias, por ejemplo con la grasa corporal, con ciertas breas, con ciertas sustancias, reaccionaba provocando fuego. Sonaba bien. La pregunta es por qué había ocurrido. Y después también venían otras preguntas, porque por ejemplo los trigales que se quemaron no tenían nada de aquellas materias que se decía. Y después venía el otro problema, y es que todos aseguraban que el fuego bajaba, no subía. Y claro, entre otras cosas, una vez que ocurría el fuego, cuando ya se había quemado la ropa, la comida, la gallina, el puerquito, el olor que reinaba era un olor azufroso. De ahí que esta explicación pareciera la más lógica. Pero tampoco fue aceptada por la gran mayoría. Así que al final del día aquellos hombres de ciencia tomaron sus cacharros, los que les quedaron porque otros se quemaron, y se fueron. El reporte oficial aseguraba haber analizado todas las posibilidades. Era un informe, de hecho se rindió un informe. Existe todavía el informe y es un informe muy meticuloso que fue descartando cada una de las posibilidades hasta quedar en que no sabían qué fue lo que pasó. Y entonces usted se preguntará, ¿y por qué se fueron? Si no sabían qué era lo que estaba ocasionando esto, ¿por qué se fueron? Simplemente porque, bueno, a nadie le convenía que esto siguiera adelante. Así de simple. Uno de los técnicos que había participado en esto sugirió que tal como había iniciado, se terminaría. Si esto era una especie de yacimiento de gas que se hubiera abierto por una actividad telúrica o un acomodo de placas, en cuanto se extinguiera ese gas, se terminaría el problema. Durante los anteriores cientos de años, porque esto había estado habitado durante cientos de años, no había ocurrido. Probablemente duraría poco tiempo y se acabaría. Claro está que para la gente del pueblo esto era el fin del mundo. Las personas de La Roya y de los cortijos alrededor y de las demás comunidades anexas vivían con la idea de que era el fin del mundo, que esto era un castigo del cielo. La idea de este niño esquelético flotando por ahí en una esfera poco antes de que iniciaran los fuegos, el olor a azufre, todo ello llevaba a pensar que era un castigo. La maldición de Hamá también se consideraba eso, un castigo, viene el castigo. Era un lugar que tenía maldición tras maldición, aparentemente. Cuando se fueron aquellos hombres de ciencia, hubo una terrible sensación de soledad, de abandono.
y probablemente la que más lo sintió fue María Martínez Martínez. Cuando se dio cuenta que aquellos hombres de ciencia, los que venían a investigar, habían agarrado sus cachivaches y se habían ido, supo que estaba sola. Supo que esto era algo muy difícil de llevar, porque la gente del pueblo la culpaba a ella. Aquellos hombres que habían venido de la gran capital y aquellos científicos deberían de poder explicar que no había sido ella, pero se habían ido. Entonces una tarde, María Martínez Martínez discretamente robó un poco de petróleo. Y fue y lo colocó por aquí. Y fue y puso otro poquito por allá, y otro poquito por allá, sin darse cuenta que un rato después los guardias civiles que venían harían un recorrido y encontrarían aquello. Encontraron los pequeños baldes con petróleo que María había pensado colocar para prenderles fuego de manera intencionada. Se le acusó de ser la pirómana, por supuesto, y estuvo a punto de que fuera detenida, a pesar de que era una niña de 14 o 15 años. No lo sé, debe de haber sido joven. En las fotos, en la única foto que hay, se le ve menudita parada junto a un pollino y, bueno, podría pasar por 10 años. El hecho es que ella terminó confesando que lo había hecho para provocar más fuegos y que aquellos hombres de ciencia regresaran y terminaran de explicar que no era culpa suya. Se le tildó de haber sido quien provocó todo. Aunque esto no explicaba la realidad del fenómeno. Irónicamente, mientras ella colocaba aquellos baldes con petróleo, el fenómeno había dejado de ocurrir. Tal como había comenzado y tal como habían supuesto aquellos científicos, el fenómeno era un fenómeno espontáneo, extraño, casual y que terminaría de la misma forma que había comenzado y tal como ocurrió. Pocos días después de que aquellos hombres se fueron, los fuegos dejaron de estar presentes. Simplemente se apagó todo. No se pudo explicar más allá. Ahora, no era la primera vez que esto ocurría. Hay dos antecedentes importantes. El primero de ellos es en 1906 en La Mancha, en Argamasilla de Alba. Hay registro de una serie de incendios espontáneos, sin un origen definido. No había mucha claridad sobre qué es lo que había ocasionado aquello ni de qué dimensión fue. De hecho, el relato siempre se tomó como una fantasía. Aunque, déjeme decirle, que el escritor, en este caso Azorín, José Martínez Ruiz, novelista, todo el mundo pensó que era algo de sus novelas, de sus historias, pero en realidad lo que describió fue un hecho histórico ocurrido ahí, en Argamasilla de Alba. El otro de los casos ocurrió en 1926 en un paraje conocido como el Perdigón, en Zamora, igualmente en España, y los sucesos descritos en aquella ocasión, que fueron bastante documentados, se parecen mucho. A lo largo de los años ha habido otros incidentes similares ocurridos en diferentes localidades del mundo. Incluso en México ha habido ocasiones en las que se han documentado episodios similares en diferentes regiones, todas ellas con ciertas características, entre otras, clima seco y caliente. Pero no pierda de vista que científicos de aquel entonces, gente que tenía conocimiento de geología, de geofísica, de meteorología, no pudieron explicar qué ocurría ahí. Para muchos, simplemente se estaba cumpliendo la maldición. Para otros, esto era algo que venía del mismo infierno, entre el niño aquel cadavérico que daba vueltas en una esfera antes del incendio y el olor a azufre, esto era del mismo infierno. Para muchos otros, esto sería un fenómeno más relacionado con el tema ovni, luces de la muerte, como las mismas que ocurrieron en algunas regiones brasileñas, los chupa-chupa, esas extrañas luces que quemaban gente y que no tenían un origen aparente. Todas las explicaciones son posibles. El fenómeno como tal dejó de ocurrir hace mucho tiempo, pero no terminó la historia ahí. Esta historia no tuvo un final feliz. María Martínez Martínez se quitó la vida de mano propia. Consumió una enorme cantidad de sosa cáustica, desesperada por ser señalada por todos los incendios y los problemas. El estigma de haber sido la primera persona en sufrir el incendio la llevó a quitarse la vida. Su hermana, por consiguiente, también. Desesperada, asustada, pensando que en cualquier momento podría volver a iniciar aquello, se lanzó a un precipicio. Bueno, una barranca, se lanzó de cabeza. Ante la pérdida de las dos hijas, el padre también se quitó la vida. Ahí, en el cortijo.
Los restos del cortijo todavía están ahí. Fue abandonado. Se fue destruyendo poco a poco y hoy en día no queda más allá de unas piedras alguna cimentación en una curva solitaria de un camino de tierra, en medio de una montaña igualmente solitaria. La historia es triste y nos lleva a pensar, ¿qué rayos ocurrió en ese lugar? ¿Cuándo va a volver a ocurrir? ¿Y qué pasa si ocurre en una gran ciudad? Imagine usted que tomara por asalto uno de estos fenómenos Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Asunción, Bogotá, en medio de una bulliciosa ciudad llena de gente que de pronto comiencen a quemárseles las ropas. Vamos, no piense usted en lo penoso que pueda hacer eso, sino en el problema que representaría que un conductor de un ómnibus de pronto comenzara a quemarse en su asiento, que un piloto de un avión de pronto comenzara a arder dentro de la cabina presurizada del mismo, o simplemente que una oficina en un 30º piso comenzara a arder espontáneamente, porque a la madre tierra se le ocurrió un fuego espontáneo, como los fuegos de la Roya en 1945. Buenas noches y que descansen en paz.